Bueno, veremos a continuación qué pasa una vez que este proyecto de ley en cuestión llega a las cámaras, ¿sí? El propio artículo 78 nos da la pauta de tal vez uno de los circuitos más directos que puedan darse, que señala lo siguiente. Fíjense, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen, pasa para su discusión a la otra Cámara y si es aprobado por ambas pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen y si también obtiene su aprobación lo promulga como ley. A ver, vamos a imaginarlo de esta manera, ¿sí? Cámara de Origen, Cámara Revisora, Poder Ejecutivo. Vamos a pensar en un circuito sencillo, ¿sí? Aquí tengo a los tres supuestos, ¿sí? Entonces, primera posibilidad, que la Cámara de Origen apruebe el proyecto. Si la Cámara de Origen aprueba el proyecto, se envía a la Cámara Revisora para su consideración. También lo aprueba y en consecuencia pasa al Poder Ejecutivo, que si también lo aprueba, tal como dice la Constitución, lo promulga como ley. Lo promulga como ley. Aquí lo que hará el Poder Ejecutivo será la producción de un decreto reglamentario de la ley, un reglamento de ejecución o complementario de la ley, que es como técnicamente se denomina. Nosotros lo conocemos como decreto reglamentario en la práctica, ¿no? Pero es un tipo de reglamento, es una facultad que tiene el presidente otorgada por la propia Constitución, a través de la cual promulga entonces este texto como ley. Primera posibilidad, la más sencilla. Fíjense ustedes, Cámara de Origen lo aprueba, Cámara Revisora también lo aprueba. Si lo aprueba también el Poder Ejecutivo lo promulga como ley. El 78, la verdad es que no genera ninguna problemática en orden a su estudio y aprendizaje. Vamos a ver qué sucede en este 79, que sigue, que es una verdadera novedad de la reforma, porque permite lo que es el estudio en comisión, no en comisiones parlamentarias, no en las comisiones de asesoramiento, en las comisiones de trabajo, sino la posibilidad de que las cámaras funcionen no presencialmente, por así decirlo, no en el recinto. Y dice así, fíjense el 79, cada cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. O sea, fíjense ustedes que con un interesante número, una interesante cantidad de miembros, lo que puede decidir la Cámara es delegar el trabajo en las comisiones y de ese modo no hacerlo en el recinto. Esto les cuento que más allá de que ha sido dispuesto por la Constitución en ocasión de reformarse en el 94, no es muy utilizado por nuestro sistema legislativo. La verdad es que no lo han usado mucho, han preferido continuar con el sistema tradicional del tratamiento en el recinto. Porque además, fíjense lo que sucede, ¿no? Dice que se puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, pero así como se hace la delegación, si se verifica que no hay en esto un avance significativo en el tratamiento del proyecto, que hay demoras o que se presenta algún obstáculo, fíjense ustedes que la misma Cámara que decidió el pase al trabajo en comisiones puede retirar, puede
hacer cesar esa delegación, y el propio texto de la Constitución acá lo dice, ¿no? La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. Y a su vez, ¿qué prevé este artículo 79? Un quórum particular en relación a la aprobación del proyecto en comisión. Dice, la aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá con el trámite ordinario, es decir, el punto está en que avanza hacia el Poder Ejecutivo para su correspondiente aprobación y promulgación, si lo entendiese pertinente, ¿no? Vamos a ver qué dice el 80. El 80 dice, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Es decir, acá yo tengo un plazo de 10 días que la Constitución califica como útiles como sinónimo de hábiles o hábiles administrativos, este plazo de 10 días útiles o hábiles administrativos es aquel que el presidente tiene para realizar alguna observación al proyecto de ley que les es enviado por el Congreso. Piensen ustedes que acá hubo ya una sanción, ¿no? Si seguimos este circuito, acá hay una sanción del Congreso. ¿Por qué? Porque yo tengo la aprobación del proyecto por la Cámara de Origen, la aprobación del proyecto enviado por la Cámara de Origen, por la Cámara Revisora, y el envío al Poder Ejecutivo para que éste lo apruebe, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que dice acá el texto de la Constitución? Que el silencio del presidente, los 10 días siguientes a la recepción de este proyecto, sin decir nada, sin ejercer ningún acto, implica lo que se conoce como promulgación de hecho. Este es un instituto muy importante, porque fíjense la diferencia, ¿no? Yo acá tengo un acto positivo del presidente, ¿sí? Tengo un hacer del presidente. El presidente recibe el proyecto sancionado por el Congreso y va en el mismo sentido, es decir, lo aprueba. Por lo tanto, hay un acto concreto, positivo, asertivo del presidente, que es la promulgación. Pero ¿qué puede pasar también? Puede pasar que el presidente guarde silencio. Guarde silencio. Silencio una vez transcurridos estos 10 días útiles o hábiles administrativos. Entonces, ¿qué es lo que ha señalado ahí la Constitución? Una presunción. Y esa presunción justamente señala, ¿no? Se reputa aprobado, se considerará, se entenderá, este reputa, ahí que ha tenido como palabra en nuestra Constitución, el legislador, el constituyente, mejor dicho, ha utilizado la expresión se reputa aprobado en el sentido de se considerará aprobado, se entenderá aprobado. Es una presunción que consigna nuestra Constitución. Entonces, repito, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Justamente este silencio ante el no pronunciarse a la recepción del proyecto significa la promulgación de hecho. Esto es muy interesante que lo adviertan así y que lo puedan identificar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viendo leyes, estudiamos, las consultamos para nuestro trabajo cotidiano y vemos que dice sanción por el Congreso tal día, promulgación tal día, publicación en el boletín oficial tal otro. Pero en muchos casos observamos que dice sanción, promulgación de hecho
y publicación. Esa ley quedó promulgada, de hecho, justamente por el paso del tiempo, sin ningún tipo de observación por el presidente. El silencio, ahí es valorado, fíjense cómo se analiza el silencio en nuestras normas jurídicas, ¿no? Ahí el silencio es entendido como aceptación. Si el presidente quisiera hacer alguna observación a este proyecto, que le es girado por, que le es enviado, que le es girado por las cámaras, debiera hacerlo dentro de estos 10 primeros días. Si deja pasar el plazo, se entiende que lo aprueba. Por eso aparece esta expresión que acá dice. Fíjense qué más dice el 80. El 80 dice: los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Es decir, si hay una observación parcial, no podrían aprobarse en la parte restante. ¿Por qué digo no podrían? Porque miren cómo sigue la Constitución. Sigue diciendo: sin embargo, las partes no observadas podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Y dice que en este caso se hará de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia, que es el envío, que es la intervención de la Comisión Bicameral Permanente. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si este circuito justamente no se cumple. Bien.